吉祥物呢是一只叫做西格的小狗。那昨天下午，它为主角。 Guerras, crisis, desigualdad, conflictos. La única forma en la que una persona en este momento puede ser deportada es que esté en las listas de inmigración. Sin pasaportes, un programa para entender lo que pasa. La BBC siguió las experiencias del doctor estadounidense. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaporte. ¿Cómo están? ¿Qué tal ustedes? ¡Ay, huele a Navidad, a pan dulce, fin de año, avasallados por los eventos de fin de año, de cierre? Uno ya no sabe si lo hace feliz o infeliz tener tanto para celebrar. ¿Qué opina, Franco? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sori, buenas tardes a nuestra audiencia maravillosa que están ahí mirándonos. Buenas tardes a los compañeros que nos acompañan en el control. No, yo calculo que nos hace un poco felices, lo que no significa que a veces esa felicidad sea un poco estresante. Una felicidad estresante. Vos sabés que es políticamente correcto, Franco. El año pasado me puse a hacer pan dulce casero. Ay, qué buena idea. Sí, con la máquina de pan. ¿Ubicás la máquina? Sí, sabes que no la tengo, pero muchos de mis amigos evangelizan con la cuestión de la máquina de pan porque parece ser un 10. Es muy buena, pero en un momento, viste, que se puso medio incorrecto comer tantas harinas y demás, entonces quedó en desuso. Y dije, che, esto que esté en desuso me da pena. Y me dije, voy a hacer pan dulce. Pero compré agua de azar, hice pan dulce, regalé pan dulce el año pasado. Veré si este año tengo un poco de energía para hacer lo mismo. Por favor, te lo pido porque yo lo quiero probar. Dale. ¿Lo haces con esa fruta? No, nueces. Con nueces. Ay, sí, es lo que más me gusta. Y chocolate. Es la versión que más me gusta. ¿Y cómo te salió? Muy rico, me queda un poco enano. Tengo ahí un tema con la levadura que tengo que solucionar. Cosas que pueden suceder. Ustedes también habrán experimentado en sus casas la cocina de fin de año, esas cosas que uno nunca hace el resto del año y que de repente se siente inspirado, ¿no? Y bueno, sale como sale. Pero me gusta igual, más allá de las quejas de tener demasiadas pestañas en el escritorio para cerrar, me gusta y mucho este momento del año. Yo voy a invitar... Ahí llegó Fuchs, que pase, yo que lo pase. Estoy viendo, por favor, Gabriel, estás invitado, nuestro compañero... Que pase. Compañero Gabriel. No te cruces en Fuchs. Cámara nomás. Sí, dale. Vení con nosotros. Bueno, la ciudad, justamente hablando de fin de año, la ciudad es lo que es. Hasta que la gente se vaya de vacaciones. Una hora tarde llega. Claro, y un poco se despejen las calles, pero en el mientras tanto uno lo padece. Los que viven acá en Cava y en cualquier otra gran ciudad, sabemos lo que es llegar a destino. Difícil, es una hazaña. Gabriel Fuchs, ¿cómo estamos? Bien, bárbaro. ¿Qué tenés, el diario? No, yo trabajo analógicamente, digitalmente y también a través de inteligencia artificial. 90, 5 y 5. Esa es la... Espera, ¿90 para qué? 90 es una nota la cual había señalado algunas cosas. Perdón, estoy spoileando estoy spoileando lo que viene, perdón. Mala mía. Esta es la parte de inteligencia artificial, el azul. Está muy bien. Esto significa que Gabriel ha hecho la tarea. Algo así. ¿Algo así? Porque sí. Hoy justo nuevamente tengo ganas de decir, pero no porque no de vago, sino porque Estados Unidos está queriendo pisar fuerte acá en la región y en el mundo. Entonces nuevamente vamos a tener ese eje de injerencista, ¿no? Que va a atravesar el programa de una manera u otra. No vamos a hablar solamente de injerencia, pero sí estamos todos invitados a mirar qué es lo que piensa del mundo Estados Unidos, cuáles son sus intereses, qué considera ser una amenaza. Y de hecho ahora existe un documento que lo oficializa, no es que no sabíamos. Nosotros inauguramos esta
esta temporada a mediados de año y no dejamos nunca de hablar, más tiempo, menos tiempo, con un entrevistado, otro, sobre una temática en particular u otra, pero no dejamos nunca de hablar de esa impronta yankee que está tomando mucho volumen, que se viene acelerando, que está queriendo pisar fuerte acá en la región y que está pateando el tablero en muchos aspectos. Había en un primer momento una actitud nuestra más expectante o más hacernos preguntas, y seguimos haciéndonos preguntas, pero de a poquito se va confirmando que la política estadounidense no son tweets solamente. Es una realidad muy concreta, es una estrategia, y con todo esto se pretende moldear la región y moldear el mundo. Este va a ser, ¿no?, de alguna manera el eje del programa de hoy. Por eso Gabriel Fuchs llegó con la tarea hecha y tenemos además, ¿o no, Franco?, un entrevistado que ya está acá porque llegó muy puntual para indagar en esas cuestiones. Y también, como siempre, la vamos a pasar lindo. Y sí, llegó el verano, llegó el momento de ponerse contento. Si bien hubo pequeñas quejas de mi parte sobre la cantidad de acontecimientos y eventos de fin de año, no seamos malos, es lindo celebrar, abrazarse y pasarla bien. Así arranca entonces un nuevo Sin Pasaportes. Confianza. Algo no está bien, nos está diciendo Gabriel. Algo no está bien en algún lugar del mundo. Esto no importa cuando leas o cuando escuchen esto. Gabriel hizo la tarea. Hay un documento que está más que circulando, que fue publicado de manera oficial, ¿no?, por la Casa Blanca, y que tiene que ver con la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Mucho de lo que está ahí plasmado ya lo podíamos suponer, pero el hecho de que se haga oficial, ¿no?, y que se difunda de por el mundo ha dado mucho para comentar, ¿o no, Gabriela? Sí, finalmente empiezan a aparecer las doctrinas escritas sobre todo lo que está pasando. Si empezamos a ver, en forma de afirmación, ya no de suposición, cómo va evolucionando. Los documentos estos de estrategia no son nuevos, cada presidencia y cada año va estableciendo, especialmente en Estados Unidos. En general es algo al interior de cualquier gobierno, existe un área que plantea los objetivos estratégicos, ya sea los estratégicos en términos de expansión económica, en términos de expansión. Cuando uno es Estados Unidos, lo tiene que plantear en todos los términos. Y el nodo principal, siempre es el nodo del poder, ¿no? Porque es a través del poder que Estados Unidos se para en la interrelación. Es un documento muy interesante. Yo recomiendo a todos los que siguen los temas de política internacional, porque el nivel de verbalización de los temas es altísimo, ¿no? Es decir, hay muchos puntos, luego yo creo que tenemos una conversación donde vamos a ampliar, pero hay algo, porque paralelamente yo había venido leyendo, y lo comentamos la vez pasada, el discurso de un señor que se llama Mandón. Así sería un chiste en Argentina, pero es Mandón, es el jefe. Mira, después de que el embajador se llama Lámelas. Claro, sí, pero Mandón es, no el jefe de las Fuerzas Armadas francesas. Así es. Y ha esbozado, unos 20 días antes, 15 días antes de que esto sucediera, un discurso hiperdoctrinario que causó conmoción en Francia y en Europa, porque es un discurso que también plantea lo que está planteando en forma de espejo en el tema Europa específicamente, el documento de estrategia de Estados Unidos. ¿Qué dice Mandón? Dice muchas cosas, pero básicamente dice, ya no contamos con Estados Unidos, ese es un eje de su discurso. Por lo tanto, y fue un discurso ante los alcaldes de toda Francia. Así es. Ustedes sepan que lo que es una conversación sobre la guerra pasa a ser ahora un problema efectivo, que los jóvenes de sus aldeas y de sus comunidades pueden ser parte de una guerra en el futuro inmediato, no en un futuro para el cual hay que estar preparado. Sí, no una distopía, sino algo a corto plazo. Europa está sola en esto, que tenemos que aumentar el presupuesto de defensa, eso ya se venía diciendo, pero que es por esto que tenemos que aumentarlo.
dice Estados Unidos, él dice, Estados Unidos tiene un reloj en el cual en el 27 va a tomar Taiwán. En el 27 va a tomar Taiwán. Lo dice textual, la frase. Pensaba que te referías a las elecciones en Francia que también van a tener como ahí un impacto. En el Pentágono hay un reloj visible para todos los oficiales que prestan servicio allí. Esto es el discurso de Mandón, que cuenta los días que faltan hasta 2027, porque para Estados Unidos en 2027 China se apoderará de Taiwán y entrará en confrontación. Una de las cosas que dice, bueno, lo más importante es larguísimo, hay mucho concepto, hay una vuelta, digo yo, a un cierto gaullismo en cuanto a repotenciamiento, la necesidad de voz de mando, en un repotenciamiento para una autonomía relativa europea, pero lo que dice es que la guerra es un fenómeno cercano, que la guerra es en Europa, que la guerra es con Rusia, dice, además lo dice explícitamente a lo largo... Por lo tanto, yo he dado a las Fuerzas Armadas el objetivo de estar preparadas en 3 o 4 años, es decir, pone cifras temporales cortas, pero necesito que la nación esté dispuesta a apoyar este esfuerzo si tuviéramos que hacerlo. Somos fundamentalmente más fuertes que Rusia, pero hay que aceptar que vivimos en un mundo en peligro y que tengamos que utilizar la fuerza para proteger lo que somos. Podrían ser palabras altisonantes, pero... Si hoy leemos el documento de Estados Unidos y lo que dice de Europa, dice, bueno, Europa está perdida. Estados Unidos, ¿qué es lo que está planteando? Básicamente, ¿está planteando una desmilitarización? No, está planteando el incremento de su propio poderío, la no transferencia tecnológica y específica de las herramientas de ese poderío. Ármense ustedes, nosotros vamos a ser el eje militar más fuerte del mundo. Nuevamente, no vamos a ir transfiriendo. La OTAN está en proceso de terminar, más temprano que tarde. Sí. Ambos dos dicen eso, hacen referencia a esa cuestión. Sí, es como una alianza que se ha resquebrajado. Sí, está, y es más todavía, es peor todavía, porque el Trump, el documento de Trump o el documento de Estados Unidos habla de algo que se conoce como el gran reemplazo, algo que es un gran mito de las ultraderechas europeas, es decir, que los procesos, porque además el tema de las migraciones está en el centro del documento estratégico como una de las principales amenazas, y el Estados Unidos dice que Europa está sometido al gran reemplazo. El gran reemplazo es que la civilización, que los procesos migratorios son parte de un plan que algunos pueden decir es un plan no consciente de sí mismo, otros pueden decir es un plan que tiene herramientas de conciencia de sí mismo, de relevo civilizatorio. De hecho, habla del fin de la civilización en Europa tal como se conocía hasta ahora y augura que algunos países hoy integrantes, miembros de la OTAN, no serán más en su mayoría europeos. Europeos por decir blancos, ¿no? Bueno, es un poco lo que nos decía, ¿se acuerdan cuando tuvimos de invitado a Fran Tayana, que él hablaba de la situación demográfica para el 2050 de Europa, que decía que es una novedad en la historia de la humanidad, que hay un montón de problemas que se vienen, que son inminentes, que tienen algún ejemplo análogo en los 5.000 años. Ahora, el crecimiento demográfico negativo que está teniendo Europa es una novedad. Y eso, sumado a la migración fuerte, sobre todo de raíces musulmanas. Acá bueno, Houellebecq ha escrito una novela sobre en su momento, que es muy interesante también, que surge de la teoría de que el islamismo... muy polémico. Muy polémico francés. Muy interesante también, ¿no? Sí, al mismo tiempo, en algunos... Bastante reaccionario, pero bueno, yo leo todo, me gusta Houellebecq. Pero él ha planteado ya esa teoría de que un musulmán puede llegar por un acuerdo, de una manera difusa al poder en Francia, y luego eso termina musulmanizando el conjunto de las costumbres. Esto ha pasado en la historia. Este es el gran reemplazo, o el gran relevo, como queramos llamarlo. Han sido procesos largos. Pensemos el sur de España, durante 400 años, las idas y vueltas entre los árabes, los sarracenos, y
Sicilia, en España, hay millones y millones de ejemplos de estas situaciones. Lo que sí hay que dejar en claro, porque tal vez haya alguien que nos escuche y no esté familiarizado con el tópico, que el gran reemplazo apunta a que hay gente que quiere tomar el poder, Así digamos. es, exactamente. No es solamente que hay un proceso demográfico de cambio que se va dando como resultado, sino que es una pata muy importante de la retórica ultraderechista de que efectivamente hay una amenaza encarnada en los inmigrantes que vienen a por nosotros, ¿no? Esto sería un poco la idea. Tenemos que ir a la tanda. ¿Ya? Tenemos que ir no pude ni rematar siquiera. No, está bien. No. Básicamente, entonces, el documento de seguridad de Estados Unidos tiene varios aspectos. Habla de, por supuesto, una gran lógica sobre América Latina, donde ratifica con palabras crudas el proceso que viene desde enero de este año. Es decir, habla de la doctrina Monroe, de la grado Trump, ¿no? Ya específicamente así. Dice a los amigos, primero, la no injerencia de ningún actor extrarregional en ningún proceso de la región, no solo militar, sino en procesos económicos, comerciales. Tecnológicos. Ese debate, si queremos un ejemplo cercano, ya lo tenemos puesto en el tema de la hidrovía, donde la no presencia, la imposibilidad de que China participe, fue una de las condiciones para que se desarrolle. ¿Y cómo se pone eso? Bueno, que no participe una empresa que tiene representatividad estatal de una u otra manera. Entonces, todas esas cuestiones está planteada y cimentada en esto. Todo lo que tiene que ver, bueno, ahí surge un debate sobre los famosos los aviones que sobrevolaron hace 2 días Buenos Aires, porque ahí es cierto, bueno, uno puede decir compraron chatarra, su subordinación. Sin embargo, hay una estrategia en eso también. No es solo bajar nuestros niveles defensivos. Ahora vamos a hablar con nuestro invitado de esto, pero la verdad es que si yo me estoy alineando en una estrategia y en esa estrategia va creciendo, no es una estrategia difusa, sino una estrategia escrita, ¿para qué quiero yo aviones más sofisticados? Si lo que quiero es tener una capacidad de entrenamiento que sea complementaria de una posible lógica operativa que salga de esta doctrina. Es un debate para abrir, para no ser cerrados y no creer que son todos tontos y que los que analizamos esto somos brillantes. Bueno, da para mucho más. Vamos a conversarlo luego con nuestro invitado, ¿no? Por suerte, así es. Luciano Angelini, que llegó muy en horario. Es fantástico, así que en instantes nos vamos a tomar un pequeño respiro y dejar que nuestro entrevistado se pueda sentar con nosotros, pero vamos a compartir la mesa con alguien que sabe mucho y seguir desmenuzando, ¿no? Ese documento que se dio a conocer a finales de la semana pasada y que va a dar mucho más tela para cortar en los próximos meses, hasta que termine la gestión de Donald Trump. Tenemos para rato y más también. Seguro. Gabriel lo explicaba recién de muy buena manera, pero por si hay algún desprevenido, alguien que se sume a la transmisión en este momento, simplemente recordar que Estados Unidos acaba de oficializar su Estrategia de Seguridad Nacional 2025, un documento que publicado hace apenas unos días, el viernes de la semana pasada. Un documento que funciona de alguna manera como un mapa del mundo visto, obviamente, desde Washington, ¿no? Cuáles son sus intereses, amenazas, oportunidades. Un mapa que a muy grandes rasgos y desde ya confirma el regreso pleno de la doctrina Monroe, ¿no? A veces lo hemos dicho acá en esta mesa, acá en la región misma, en el continente, pero también ratifica el divorcio, o lo que muchos ya leen en Europa como un divorcio, con el viejo continente y el cierre definitivo también del orden global posguerra
incluso podríamos decir posguerra fría, ¿no? Entonces, un documento que vale la pena prestarle la atención, y acá pongo un asterisco, ahora les presento a nuestro entrevistado. Gabriel decía, léanlo si les interesan los temas de política internacional, es cierto, se puede encontrar en cualquier lado con el mismo nombre que les acabo de dar, pero además existe una traducción al castellano que hizo la plataforma Grand Continent. No hace falta ser suscriptor, en este caso es un acceso libre y permite leer el texto, bueno, en el idioma que todos entendemos. Todo esto como parte de una avanzada estratégica que viene acelerándose y que motivó la invitación que le hicimos a nuestro entrevistado. Hace unos meses ya hablamos con él, pero fue por teléfono demasiado breve. Es el primer y único entrevistado que ha repetido en el ciclo. Sí, es que en ese momento, de hecho me acuerdo muy bien, patente, dijimos, que nos quedaron preguntas, y desde entonces, que fue en agosto, se sumaron mucho más preguntas, así que ahora tenemos el placer de recibir en esta mesa a Luciano Ancelini. Muy buenas tardes, Luciano, ¿cómo estás? Hola, Orián, Franco y Gabriel. Gracias por la invitación. Me dieron una biografía que es para 20 minutos de lectura. Yo voy a resumir. Es doctor, magíster, licenciado, ciencias sociales, estudios internacionales, ciencia política, profesor de relaciones. Fue profesor mío. Internacionales. Ah, mira, acá está el vínculo. Ahora sabemos. Y también fue subsecretario de Presidencia de la Nación, director nacional de Planeamiento y Estrategia del Ministerio de Defensa. ¿Lo dije bien? Todo perfecto. Estamos bien. Lo único que quiero aclarar, yo no mandé ese currículum tan largo, no, porque si no parece que uno se hace autobombo. Cuidado, la producción me lo dice todo a mí, ¿eh? Bueno, la primera vez, vamos a empezar bien amplio. La primera vez que hablamos nos preguntábamos si los cambios que ya estábamos observando en la política exterior estadounidense era solo de forma, porque sí, en algún momento nos preguntamos, che, ¿esto es maquillaje? ¿Es puro bla bla para la galería? ¿O si había un giro profundo en la estrategia militar estadounidense y la estrategia de seguridad? ¿Qué estuviste a grandes rasgos observando en el transcurso de estos últimos 6 meses en esa materia? Bueno, yo creo que, como decía Gabriel en su columna, digamos, nosotros vemos acá un documento que es muy importante, pero viene a, poner blanco sobre negro muchas de las cosas que se venían sosteniendo en, los últimos meses. Uh-huh. Yo, de alguna manera, veo que esto es una ratificación de algo que aparecía, ¿no? Que era Estados Unidos un poco retrayéndose de ese rol de gendarme global, poniendo cierto límite, digamos, a ese papel, digamos, de asumir cargas, ¿no? De proveedor de bienes públicos globales e incluso de proveedor, digamos, de defensa, digamos, para Europa, y de la mano de esa retracción global, un cada vez más asertivo intervencionismo regional. Eso lo dejó muy claro, ¿no? No nos vamos... evalúenme, dijo Trump, al asumir, no tanto por las guerras que haga, sino por las guerras de las que me retire, pero a la vez dijo, voy a anexionar el Canal de Panamá, voy a anexionar Groenlandia, ¿no? Y varias de... Bueno, habló de México y en esta línea, digamos, muy de carácter imperial hacia la región. Por lo tanto, yo diría, para sintetizar, hay como una retracción de esa idea de un imperio global, ¿no? Y que creo que este documento, si después lo repasamos en alguno de sus pasajes, es claro en ese sentido, pero a la vez fortalece la idea de un actor imperial en la región. De hecho, dijo, fue un error directamente en el documento querer al menos tener ese rol, ocupar ese rol, y es cierto que tal vez lo más impactante sea el cambio en la relación a Europa. No sé ustedes si tuvieron la misma sensación, pero incluso creo, desde los medios, vos me vas a decir, desde el expertise, pero que el impacto fue mucho más duro de ese documento, digo, en Europa. Bueno, y generó más revuelo que acá en la región. Entre otras cosas, porque el documento, además del tema del reemplazo, habla de los movimientos nacionales, que la necesidad de que resurja Europa a través de los movimientos nacionales, en realidad está haciendo referencia a la ultraderecha nacionalista, en algunos casos filonazi, en otros casos con características propias. El documento lo pone explícitamente. Totalmente. Nosotros creemos que solo hay injerencia en los asuntos latinoamericanos, pero están diciendo, no, mire, si usted es europeo,
tiene que votar a Meloni, Orbán, a este, Tal a cual. este no, a ninguno de los otros. Vote a la ultraderecha europea para que Europa vuelva a resurgir de las cenizas, se arme, se defienda a sí misma y no necesite más. Ya terminó aquella alianza que dio origen y que terminó con la Guerra Fría, hoy ya está acabada. Ese es un aspecto. El otro aspecto importante que también te queda... Acá no estamos... Él cuando dice eso que vos planteas, no dice que está terminando la carrera armamentista. Él lo que está diciendo es vamos a construir más y mejores armas, pero las vamos a usar nosotros. No va a haber una transferencia. Las alianzas, construyan ustedes las propias. Es decir, está al revés, está generando un incentivo para la carrera armamentista, porque él, como persigue el Premio Nobel de la Paz, supuestamente, uno podría pensar que en realidad está bajando la capacidad de destrucción. Lo que está haciendo es incrementarla de alguna manera, ¿no? Absolutamente. Solamente les está diciendo a Europa, asuman ustedes su defensa, eleven al 5%. Ahora las armas me las van a comprar a mí. Exactamente. Digamos, ¿no? Entonces, me parece que o hagan mejor sus SAB y sus aviones de combate, háganlo, pero enfocándose, por supuesto, además, en la guerra vinculada a las tecnologías y a la alianza con los personajes estos, con los que, si bien en lo subjetivo parece que fracasó, sigue siendo el actual Estados Unidos, está basado en la alianza con estos mega ricos de la tecnología, tal como lo planteó al principio, ¿no? Sí, me parece que ahí agrego solamente una cosita. Respecto de Europa, es un muy buen punto. Yo marqué como 4 grandes ejes de la estrategia, pero voy al eje Europa. Yo lo anoté como Rusia, Europa y el tema civilizatorio, porque lo plantean en estos términos. Dicen, total, Europa experimenta una crisis civilizatoria. ¿Qué tiene que ver con esto que decís? Digo, apuntar a las derechas, es decir, lo mismo que plantea respecto a Estados Unidos, ¿no? De las migraciones como un tema de seguridad interna, para Europa también las migraciones masivas son un problema y tienen que resolver ese punto, ¿no? Con un fuerte condimento de islamofobia, ¿no? Hay que decirlo. Que acá por ahí nos resulta ajeno, pero es muy puntual la islamofobia ya. Exactamente, sí, sí. Para tal vez seguir ahondando y tratar de ordenar, porque hay mucha información, ¿no?, para sacar de ahí. Recién decías, hablamos de Europa. Ahondemos un poquito más en ese sentido. Él dice, la OTAN ya fue, o al menos la estrategia de expansión, ¿no? Me parece que ahí le pone un parate. En Europa desde hace años, pero me gustaría conocer tu diagnóstico, se viene hablando del fracaso de la política de seguridad europea, el fracaso en, por ejemplo, incorporar a Rusia como un actor de esa seguridad, la dependencia extrema de Estados Unidos, la falta de una política propia. Me parece que en ese sentido tiene un punto en el diagnóstico que hace el propio Donald Trump. No sé si lo compartís y qué opinas, ahí sí, de la solución, si se quiere, que él propone frente a ese diagnóstico. Bueno, en realidad yo diría, yo no sé si dice la OTAN ya no más, sino que dice yo no voy a sostener, digamos, con digamos, los impuestos norteamericanos o los impuestos de los norteamericanos como hasta ahora, digamos. Pero está diciendo, lleven el gasto en defensa al 5%, es el compromiso, digamos, de la última conferencia de La Haya, ¿no? Que hay países que están llevándolo ahora. Gran Bretaña en su última estrategia de defensa lo lleva al 3%, todavía falta un montón, ¿no? Pero no está diciendo no lo lleven, porque por el contrario, como decíamos recién, también está el interés, ese nivel de gasto en defensa sube, Estados Unidos se va a beneficiar de eso, y ni siquiera desaparece, digamos, en las estrategias de defensa que van saliendo, por ejemplo la británica. Rusia es una hipótesis de conflicto, así lo plantean abiertamente los británicos. Lo que sí aparece muy nítidamente en el documento estadounidense es que Estados Unidos hace otra apreciación respecto de Rusia. Es decir, Rusia, de ser en la estrategia del 2022 que suscribió Biden, el problema, un agresor, y de respaldar, digamos, la defensa de la OTAN. De hecho, el documento del 2022 decía vamos a defender cada centímetro, digamos, de la OTAN, ¿no?, a contramano de lo que era la postura, digamos, que había hecho pública Putin. Ahora no percibe a Rusia, digamos, como
un problema que requiera una solución. Incluso el tema del régimen político, que es otro de los ejes, me parece muy importantes de esta directiva, a diferencia de esa reminiscencia, digamos, de paz democrática que en general tienen los documentos norteamericanos, ¿no? Nosotros somos una democracia liberal, somos el faro de la libertad, aunque después sabemos, ¿no?, que la política de intereses hace que eso, que esa democracia se extienda en determinados lugares y no en otros porque hay intereses concretos. Ahora, esta estrategia es la primera vez que Estados Unidos abiertamente dice: a mí el tipo de régimen político de mi contraparte no me interesa demasiado, ¿no? Es decir, y eso me parece que es un punto interesante, porque de alguna forma está diciendo el tema de los procesos de reconstrucción de estados, ¿no? Los procesos de nation building, pareciera que no van a ser un objetivo de esta estrategia. Ahora yo me pregunto, hay que ver qué pasa en Venezuela, ¿no? Que es el caso, digamos, que de alguna forma podría contradecir esta línea general que uno identifica en el documento, en donde las cuestiones de régimen político, si sos o no sos una democracia, no es tan importante como en los documentos previos. Ahora, Luciano, el gran actor no escrito y escrito en algunas partes es China. Sí. ¿No? Claramente, ya, todos hablamos de China ya como si supiéramos, pero efectivamente cada vez es más claro, como incluso en el discurso que yo comentaba del jefe de las Fuerzas Armadas, él habla del poder blando de China, ¿no? Sí. Y enaltece el poder blando de China, y cómo se va, incluso habla de las colonias aún restantes, y cómo alrededor de esas colonias, restantes francesas, se va consolidando el poder blando chino, ¿no? Entonces, toda la estrategia está planteada, salvo en el caso de Europa, donde el problema es mucho más focalizado por la existencia de la guerra de Ucrania, en la neutralización de la incidencia china, en todos los aspectos. ¿Cómo ves que funciona eso? ¿Y cómo ves que va a ser, si es que hay una respuesta con eso? Sí, me parece que ese es otro gran tema. China viene estando y siempre viene siendo en las estrategias de defensa o en las estrategias de seguridad, en este caso de Estados Unidos, el tema más importante. Es decir, sí, con Biden incluso era hasta más duramente planteado. Exactamente, sí. Esto tiene como esa elipsis muchas veces de no mencionarlo, incluso con la propia región, pero uno claramente observa que el objetivo es el desplazamiento de China. Por eso yo diría, otro de los ejes de la estrategia es el cercenamiento estratégico de China. La estrategia de Biden del 2022, que como bien dice Gabriel, marcaba la rivalidad sistémica con China como un tema súper importante, pero hablaba de una competencia responsable, ¿no? Acá se habla directamente de cercar plenamente a aquellos rivales, digamos, que generan, digamos, inestabilidad. A veces no lo nombra abiertamente, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la región. No siempre habla abiertamente de China, pero está claro que está haciendo referencia a China. Y yo lo que veo ahí es que claramente se va desde una lógica de contención, digamos, que me parece que era lo que dominaba en la etapa previa, a una necesidad de reequilibrar una relación que Estados Unidos percibe, digamos, como crecientemente asimétrica, para recuperar independencia económica. Hay que ver si le sale, digamos, porque esta idea de reindustrializar Estados Unidos, digamos, a partir... Yo no soy experto en los temas de economía política, pero digo, me parece que hasta ahora, ¿no?, recuperar el cinturón de óxido, digamos, no le está saliendo hasta ahora. No. Veremos si eso, que fue una gran apuesta de Trump, una apuesta interesante para mirar incluso desde la Argentina, ¿no? Que miramos a Trump como si fuera... Sí, ¿no?, donde no hay, acá no hay proyecto, el paradigma productivo industrial. Y acá no hay, claro. Digamos, exactamente. Y bueno, y después sí aparece una cosa muy clara que tiene que ver con esto del corolario Trump a la doctrina Monroe, ¿no? O sea, Monroe en 1823, después estuvo el corolario Roosevelt a principios del siglo XX, y ahora tenemos el corolario Trump, que efectivamente agrega algo nuevo, que es meterse directamente en la dinámica política interna de los países, ¿no? Ahí vamos a apoyar a los partidos políticos, movimientos, organizaciones que respondan a nuestros principios. Bueno, Argentina es, me parece, un campo de prueba, y lo demostró en la elección del 26 de octubre. Digamos, bueno, no solo, ¿no? El caso reciente de Honduras también. De Honduras. Sería muy torpe hacer el análisis contrafáctico de decir que de nuevo Trump fue quien tuvo dichos que tuvieron efectos inmediatos sobre el resultado, pero bueno, también hay algo de eso. El embajador Peter Lamela, es la segunda vez que lo nombro en el día, no es que esté obsesionado, pero lo traigo a la mesa porque tiene que ver.
dijo esto, que vos decís que no es tan explícito Luciano, en su audiencia ante el Senado de Estados Unidos, dijo, me voy a ocupar de que las provincias argentinas, de hablar con sus gobernadores para que no hagan negocios en términos subnacionales directamente con China. Digo, y eso es muy difícil igual, porque ya hay todo un entramado de complejidades, sumado a la apertura de las importaciones, que hacen que haya una situación descontrolada de la presencia china, aunque más no sea en este anteojo. En el mundo todo, pasa, ¿no? en el mundo Claro, pasa. Por eso, quiero decir que ahí hay algunas decisiones políticas, porque yo tomaba el caso de la hidrovía, que es un debate estratégico, donde claramente se vetó la participación china y fue de ingeniería específica de vetar la participación china, que tenía capacidad competitiva, que igual no iba a pasar porque los intereses preexistentes iban hacia otros lados, hacia las empresas más europeas, a los que ya estaban trabajando ahí. Pero ahí es donde empieza a mostrarse las lealtades. Y yo creo que ese tipo de lealtades que están vinculadas ahí tiene que ver con la compra de los aviones, más allá de lo horrible que suene, vuelvo para ahí, porque me parece que menospreciamos, no la cabeza de Petri, donde no hay nada cuando uno abre, sino de algunos que sí están pensando geopolíticamente. Porque el alineamiento no deja de ser eso, alineamiento. Y el alineamiento requiere gestualidades claras, no que yo te entiendo jugando al póker, sino que acá estoy, vos me pedís que compre estas chatarras, yo compro estas chatarras. Con eso de paso mejoro un poco, porque objetivamente de nada paso a tener 16, con lo cual al menos tengo tipos entrenados. Ahora al menos tenés una herramienta propagandística que no es menor. Así es. Y segundo, entreno tipos que eventualmente pueden ser complementarios de una estrategia de intervención regional. Ahí hay una zona gris que yo creo que hay que seguir mirando, ¿no? Les propongo que tomemos un respiro. Chatarra, estrategia de seguridad nacional. Petri. Petri. Con todo esto volvemos en instantes. Tenemos el placer hoy en Sin Pasaportes de recibir a Luciano Angelini. Para los que recién se suman a la transmisión, ya lo hemos exprimido bastante, pero nos quedaron muchas otras preguntas afuera de este primer intercambio. Luciano, recién hablábamos de la compra de F-16, más allá de la opinión personal que uno pueda tener sobre este gobierno. Me gustaría conocer tu opinión sobre la necesidad que tenía pendiente, que tal vez tiene todavía la Argentina, de invertir, ¿no?, en su capacidad defensiva. ¿Y dónde se ubica esa compra en ese panorama? Está muy bien. Súper interesante la pregunta. Yo me voy a correr un segundo de lo técnico militar, sí. Después vuelvo, fui funcionario en el Ministerio de Defensa, incluso seguí hasta un momento, hasta junio del 22, que estuve ahí en el Ministerio. Cuando se presentaban las propuestas, cuando las Fuerzas Armadas comparaban los modelos, digamos, y la verdad que eran dos modelos los que estaban en pugna, digamos, el F-16, digamos, que finalmente se compra a Dinamarca, digamos, y el JF-17 Thunderblock, que es de origen chino-pakistaní, eran, digamos, sistemas de armas, los dos muy buenos, digamos, porque Argentina, la verdad es que yo no coincido mucho con esta idea de la chatarra voladora, digamos, ¿no? Es cierto que hay un montón de cuestiones técnicas en las que no me voy a meter, porque realmente, digo, uno cuando ejerce la conducción política del ministerio tiene el apoyo en el asesoramiento técnico-militar de los militares. Ahora, finalmente, la decisión de comprar el sistema de armas a Estados Unidos o a Dinamarca, digamos, pero impulsado por Estados Unidos, o haber hecho la opción China, que era una opción, primero, más económica, con mayores capacidades de financiamiento, que eso es muy importante, pero además con menos restricciones, ¿okay? Acá hay dos cuestiones que a mí me parecen sumamente interesantes y que tienen que ver con algo que decía Franco antes. Yo no lo quise interrumpir, pero Franco mencionó, digamos, que es cierto que la directiva dice algunas cuestiones medias elípticas, pero Estados Unidos muchas de las cosas las está diciendo abiertamente. La MELAS, como decías vos, y el propio comandante del Comando Sur, que ahora el próximo viernes deja su cargo, por diferencias con el secretario de Defensa en función de lo que está sucediendo en el Caribe. De guerra, ¿no? Sí, de guerra ahora, es cierto, ¿sí? Por diferencias con lo que está pasando
con esas ejecuciones sumarias que están teniendo lugar en el Caribe, ¿no? En su comparecencia en febrero del 2015, en el Comité de Servicios Armados del Senado, dijo abiertamente: logramos desplazar a China y logramos frenar la incorporación de China en el sistema de defensa argentino, ¿no? Y dice abiertamente lo del tema de los F-16 y cómo se descartó la compra de los aviones chinos. Es decir, Estados Unidos logra su cometido, la diplomacia militar, que cada vez más importante, ¿no? Cuando yo estudiaba ciencia política a fines de los 90, conocíamos los nombres de los subsecretarios de Asuntos Hemisféricos, o sea, Arturo Valenzuela en su momento, no sé, tantos otros. Hoy no sabemos quiénes son, sabemos sí quiénes son los comandantes del Comando Sur. Eso marca mucho respecto de la estrategia de Estados Unidos hacia la región. Así que bueno, ahí tenés una cuestión. La otra cuestión es algo que surgió en una entrevista, nunca me sale el apellido de la periodista de Clarín, Natalia es el nombre, sí. La entrevista a la embajadora internacional, sí. A la embajadora británica, y la embajadora británica le dice: estamos muy conformes con la compra, digamos. Es decir, acá la cosa no merece demasiada discusión. Está claro, digamos, que estamos adquiriendo un sistema de armas que no va a poder operar y no va a poder adiestrarse, digamos, en el Atlántico Sur. Está claro que ese es nuestro interés fundamental, porque ahí tenemos un enclave colonial, tenemos una parte de nuestro territorio ocupado ilegal y legítimamente, y Estados Unidos, además de todo esto, logra un proceso doctrinario interno de policialización de las Fuerzas Armadas. Con lo cual, sí, esto servirá, por supuesto, para mantener estándares mínimos, digamos, de adiestramiento. Hay que ver también, porque sostener esto no es barato, digamos. Acá no están pudiendo sostener el funcionamiento de una obra social que se cae a pedazos, digamos, y que Petri no veía la hora de irse al Ministerio de Defensa para que esto ahora sea un problema de los militares en un movimiento que es muy inteligente del presidente Milei respecto. Yo no estoy para nada de acuerdo con que nombren un ministro militar, digamos. Ahora, de alguna manera, ¿no?, le dice a los militares: háganse cargo de este problema. Te hago un paréntesis porque acabas de... Perdón, mezclé muchos temas, pero quiero decir... bueno, acá tenemos, digamos, una decisión estratégica que realmente está, digamos, traccionada desde afuera, y que para nosotros va a tener un enorme perjuicio, porque el Atlántico Sur, la proyección antártica, el carácter bicontinental de la Argentina, el carácter bioceánico de esta zona austral, digamos, del continente, en fin, Estados Unidos y Gran Bretaña se llevan todas ganancias. Nosotros, mientras tanto, convertimos a nuestras Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional. Perdón, Franco. No, te iba a preguntar porque diste justo en un tema que probablemente tenga como mucho interés para nuestra audiencia, y más allá de las consideraciones políticas, el hecho de que haya un militar a cargo de la cartera de defensa, ¿es en algún punto ilegal, contradice algún tipo de principio constitucional, etcétera, etcétera, o es simplemente una cuestión de modismos por la historia reciente? No, yo creo que pueden hacer este nombramiento. De hecho, encuentran el vericueto administrativo para que Presti asuma, digamos, como ministro de Defensa sin pasar a retiro. Este es todo un dato. Al menos por 6 meses asume, digamos, con la condición de estado de disponibilidad, digamos, que es una figura que aparece en la ley de personal militar, con lo cual es todavía más grave, digamos, porque está asumiendo un ministro de Defensa militar en actividad, que además puede volver a ser jefe de la fuerza eventualmente. Yo creo que esto rompe con un criterio, digamos, que se mantiene desde la transición a la democracia, que fueron 40 años de ministros civiles, pero además porque el ministro de Defensa es un colaborador político del presidente, digamos, es el representante del presidente ante las Fuerzas Armadas. No es el representante corporativo de las Fuerzas Armadas ante el presidente. Y cualquiera que trabajó alguna vez con militares sabe del espíritu corporativo que existe, con lo cual yo creo que acá se rompe, digamos, un criterio importante. Y después la cuestión técnica es una cuestión que, en mi opinión, se sobrevalora. Digamos, uno puede ser, el ministro de Defensa puede ser un excelente ministro de Defensa, y nutrirse de la opinión técnico-militar. Para eso hubo una reforma muy importante que se hizo y se empoderó, se hizo mucho durante la gestión de Nilda Garré, se hizo mucho durante la gestión de Agustín Rossi para empoderar, digamos, al Estado Mayor Conjunto, que es, digamos, un órgano de asesoramiento técnico-militar del Ministerio, ¿no? Históricamente el Estado Mayor Conjunto era un lugar orgánico al que los militares no querían ir. A mí me pasó, yo fui funcionario con Nilda Garré,
y un tiempito con Arturo Puricelli, y volví al Ministerio de Defensa, me fui en el año 2012 y volví al Ministerio de Defensa en el año 2019. En el 2012 el Estado Mayor Conjunto todavía era un lugar al que los militares no querían ir. Cuando yo volví en el año 2019, y esto no se quebró con el macrismo, sino que ese proceso siguió fortaleciéndose, el jefe del Estado Mayor Conjunto era el jefe del Estado Mayor Conjunto, y los jefes de la fuerza, vos ibas a una reunión y hablaba el jefe del Estado Mayor Conjunto y después le daba la palabra a los jefes de la fuerza, digamos, ¿no? Y no por una cuestión protocolar. Realmente Paleo fue un jefe en relación con los jefes de cada una de las fuerzas. Bueno, ahí vos tenés la instancia de asesoramiento técnico-militar. Ahí vos vas a las reuniones y, digamos, y reunís, digamos, desde la perspectiva política una cantidad de elementos técnicos. Ahora, la decisión de comprar un sistema de armas es una decisión política que tiene que ver con una apreciación de esto, de la estrategia nacional, no es una cuestión eminentemente técnica. Y si fuera una cuestión eminentemente técnica, como seguramente hay muchas otras que no tienen esta trascendencia geopolítica, también uno se nutre de una opinión técnica especializada y punto, digamos, ¿no? Yo creo que estamos frente a un problema. No es que se fue Petri y esto significa, digamos, la debacle de la conducción. Está claro que no, porque Petri realmente militar es la que más va a sufrir la salida de Petri. Pero digo, es un tema en términos simbólicos, yo creo que es un tema importante. Y fíjense respecto de la cuestión corporativa que yo decía antes, ¿no? Fíjense cómo las Fuerzas Armadas, aún militares que piensan muy diferente, frente a la designación de un ministro militar, desde Balsa, pasando por Milani, hasta los jefes actuales, todos estuvieron de acuerdo con la designación de un Eso me llamó poderosamente la atención. Esto es para largo, ¿no? Todo esto. Yo tengo algún matiz con el tema de la elección de un militar a cargo. Me parece que el punto son las decisiones estratégicas. Si lo que se está queriendo hacer es una revalidación del rol de las Fuerzas Armadas en la dictadura, y luego este es un primer paso, estamos discutiendo un tema. No es una cuestión funcional, a mi modo de ver no es una cuestión funcional, porque tampoco en la Argentina, pero no quiero abrir un largo debate sobre eso. No, pero eso para mí es un debate interesante. Sí, en la Argentina tampoco ha habido militares retirados a cargo de las Fuerzas Armadas, a cargo de los ministerios de defensa, ni Balsa, ni tipos que han tenido prestigio, ex post, y sí han sido embajadores. El caso de Balsa fue un brillante embajador, interviniendo en procesos complejos como Colombia. Bueno, entonces, ¿por qué? Bueno, todo esto es como para evaluarlo. Yo creo que acá, en todo lo que estamos hablando, lo importante no es que, por ejemplo, no es qué avión compraron, sino la decisión estratégica previa al avión que se compraron. Entonces, haber comprado este avión, yo incluso he tenido en su momento conversaciones con el general Paleo. Creo que acá el problema principal no es en los aviones, el problema principal está en el guaraní, en no haber comprado el guaraní, que sí, efectivamente, era una cuestión de funcionalidad para las Fuerzas Armadas Argentinas. El vehículo que se ha comprado no es funcional a nuestra geografía, por lo tanto, en algún punto eso va a entrar más rápidamente en crisis cuando se empiece a usar y no sirva. Los aviones estos sirven para ejercer, si hubiera recursos para mantenerlos volando, sirven para tener pilotos entrenados, que era el gran problema que estaba sucediendo con cada vez menor capacidad, menor incluso capacidad de participar de operaciones conjuntas o de... Entiendo ese punto, pero la compra de un sistema, digamos, tan importante como es el F-16, no puede ser una compra hecha exclusivamente pensando en la adiestramiento. No. Argentina tiene, digamos... Por eso creo que es lo importante de esa compra es el alineamiento estratégico con Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, hay mucho más que se puede obtener poniéndome en la cabeza de los que... Una vez que uno resigna la soberanía, en todos los términos, una vez resignada esa soberanía, busco los efectos, de conseguir ventajas de esa pérdida de soberanía. Menem lo intentó también, o sea, no es nada nuevo, era otro momento, se hablaba de coaliciones, pero si acá hubiera una coalición, y eso está en discusión, para atacar Venezuela o para acercar Venezuela. Y quiero recordar que en la época de Macri, la Argentina fue parte de una coalición que estuvo incluso utilizando a los cascos blancos en esta cuestión, cuando se hizo el famoso recital que era el prolegómeno de la invasión. No es que la derecha argentina no tiene una idea, esta idea de zona de paz es una idea mucho más nuestra del integracionismo, no es una idea en la cual todos estamos de acuerdo. Perdón que estoy hablando mucho, Ori, perdón, hoy estoy... No, yo quería... Está apasionado, Gabriel, con el tema y está muy bien. Quería Franco, contar te escuchamos. una cosita y con esto pasamos de vuelta a la página que los vi sobrevolando, estaba justo paseando
con mi hija y mi sobrina por el parque, el ecoparque se llama ahora. Sí, Sí. ecoparque. Qué espanto, es igual que el zoológico. Están las jirafas tristísimas. mirá, Bueno, no sí, importa. en Cuestión que Plaza Italia. pasaron o sea, vos sabés que se ven medios berretas. Pero te juro, me parece un juego de Little Park. cuero, Parecía un juego de Little Park. Bueno, pasamos de vuelta a la página. No, te quería preguntar, Luciano. No sé si lo tenías en los ejes que vos desarmaste de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, pero quería que nos digas hoy, desde tu visión, cómo está Rusia parada en el mundo, cuáles son las capacidades militares de Rusia. Yo creo que la mitad de la gente piensa que Rusia está en absoluta obsolescencia y se quedó anclado en una nostalgia soviética, y hay personas que piensan que Rusia está a la vanguardia de los avances tecnológicos, militares, etcétera. ¿Cuál es la visión de Luciano? Solo una confesión, estoy leyendo El mago del Kremlin. Empecé a leer, voy por la mitad. ¿Y te gustó? Bueno, no es la gran literatura, No, pero es no una está buena mal, novela. es una buena novela. Sí. Pero si los tipos hacen de eso una Biblia, también los demuestra un poco bajo. Sí, Pero claro. está interesante, recomiendo leerlo. Mucho mejor que yo leí ese y leí el último. No leí el último. Me pareció mucho más interesante porque era una novela también. Bueno, de Rusia, digamos. Rusia desarrolle sería la pregunta. Sí, digamos. A ver, lo primero que diría es que ni una cosa ni la otra, digamos, ¿no? Me parece que Rusia es un actor en términos militares muy importante, al que hay que analizar no solamente en relación con sus capacidades tangibles, digamos, pues, sin dudas desde el punto de vista, digamos, militar, de la capacidad, digamos, de sus Fuerzas Armadas, no cabe ninguna duda de sus avances en términos de doctrina, digamos, todo lo que tiene que ver con la guerra híbrida y demás, tiene, digamos, origen en muchos, digamos, generales muy inteligentes rusos, pero yo creo que hay algo que las coberturas occidentales, de los medios occidentales pierden de vista, que tiene que ver con el carácter y la capacidad de la sociedad rusa de afrontar una situación bélica, digamos. Entonces, lo que uno veía como la cobertura occidental, ¿no? Que parecía que Ucrania daba vuelta a las cosas, bueno, Rusia es una federación, digamos, que tiene una historia tan larga, digamos, y ha pasado por tantas situaciones de este tipo, que me parece que hay un componente que se agrega para considerarla como un actor militar tremendamente importante, digamos, ¿no? Que yo creo que, bueno, en poco tiempo va a resultar ganadora, digamos, de la guerra en la que está inmersa. Y es un actor económico relativamente débil, digamos, ¿no? Es decir, este es el otro dato, digamos, su participación en el Producto Bruto, y no exclusivamente por la cuestión bélica por la que está atravesando, es la de un actor, digamos, que viene saliendo, pero de un periodo, bueno, el que relata el mago del Kremlin, ¿no? Una etapa, sobre todo la posterior, digamos, al desmembramiento de la Unión Soviética, que fue una etapa que le costó mucho, que fue un régimen, digamos, muy atravesado, digamos, por la corrupción, digamos, por la entrada, digamos, del capitalismo sin un proceso, digamos, de adaptación, digamos, ¿no? De los oligarcas, de los llamados oligarcas. Un proceso lo cual hace un actor económico con cierta endeblez. Que tampoco se relaciona tanto con el tamaño, ¿no? Con lo magno del territorio. Exacto. De repente. Exacto. Yo diría, hay que ver esas dos cosas, digamos, ¿no? Una última pregunta, si me permitís. Lo tenemos que dejar, lo tenemos hace una En hora. algún no hay ningún momento problema. sí, lo tenemos acá de rehén. Una última pregunta, porque no podemos no preguntarte un poco más por lo que está sucediendo acá en la región. Primero, a repasar, para los que nos están escuchando, hablamos de ese documento de estrategia de seguridad nacional publicado por Estados Unidos, del cambio de paradigma en la relación entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Trump diciendo: está todo bien, pero ocúpense ustedes. El rol estratégico, al menos que augura Estados Unidos respecto de Rusia, y también una estrategia defensiva respecto de China, ¿no? Estoy resumiendo muy brevemente. Hemos hablado también de la Argentina, y me gustaría ahora que tratemos de finalizar en lo que es claramente en este momento lo más acuciante, que es la amenaza militar de Estados Unidos sobre Venezuela, que también extendió en palabras, incluso a México y a Colombia. Unos meses atrás,
la opinión era, bueno, está mostrando un músculo, pero ahí no va a pasar nada, ¿no? Es el bully del barrio que está queriendo amedrentar. Hoy, diciembre de 2025, ¿qué opinamos? ¿Es verosímil la hipótesis de una intervención militar por tierra, por ejemplo, de Estados Unidos en Venezuela? Bueno, a ver, yo siempre me escapo, soy profe de teoría de relaciones internacionales, entonces siempre tengo como esa tendencia a conceptualizar primero y después llego. Sí. Y si no llego me dicen, digamos, ¿no? Pero yo diría, información precisa, información de inteligencia no tenemos, digamos, pero todo parece mostrar, digamos, una voluntad mayor, digamos, a intervenir. La verdad es que no puedo decir a ciencia cierta si esto todo va a terminar. Apunta, digamos, todo apunta a eso. Pero sí me gustaría enmarcarlo un poquito en esta estrategia. Yo creo que esta estrategia trae una cosa novedosa, que es todas las anteriores, incluso con Estados Unidos, digamos, con un actor preeminente, digamos, un actor que busca desplegar su primacía en la región, digamos. Lo que no veíamos era la voluntad de desplazar completamente, digamos, a su rival estratégico, que es China. Esta estrategia claramente marca eso, ¿no? Digo, arranca desplazando, digamos, a los chinos, digamos, del Canal de Panamá. Al poco tiempo, digamos, hace que un consorcio... de las empresas concesionarias, sí, ahí, ¿no? Exactamente, liderado por BlackRock, terminan desplazando a una concesionaria de Hong Kong, pero... básicamente se trata de desplazar a China y hacen un acuerdo, digamos, militar, un poco a regañadiente por parte de Panamá, pero no le queda otra en ese contexto, y ese acuerdo implica el uso de instalaciones militares por parte de Fuerzas Armadas norteamericanas. Primer dato, ¿no? Ahí vimos un primer ejemplo. Yo digo, tenemos un ejemplo en Centroamérica, tenemos el otro en la Argentina. Digo, el éxito de los comandantes del Comando Sur, no solamente de Holsey, digamos, ¿no? Hay que ir a Richardson y algunas de las cosas que decía Gabriel. Agregaríamos a la hidrovía el puerto multipropósito en Río Grande, Atucha 3, el reactor Carem, las hidroeléctricas en Santa Cruz. Es decir, un éxito fabuloso. Esos generales, digamos, la verdad, digo, éxito desde el punto de vista de Estados Unidos, obvio, digamos, ¿no? O sea, consiguieron todo y más, digamos, ¿no? Incluso simbólicamente. Milei, ¿no? Viajando a las 12 de la noche a recibir una generala de 4 estrellas, digamos, ¿no? O sea... muy fuerte desde el punto de vista simbólico. Yo diría, esto respecto de China. Yendo al tema del Caribe, yo lo que veo ahí es Estados Unidos ha planteado esto siempre bajo la argumentación del narcoterrorismo, ¿no? De Maduro, parte del cártel, ¿cómo es? El cártel de los soles, ¿no? Del cártel de los soles, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay un doble estándar flagrante, ¿no? Y lo vimos el otro día con el indulto a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, digamos. Condenado, ¿no? Por narcotráfico. Condenado en a 45 años por narcotráfico. Indultado ahora por indultado, y aparte que había recibido, según lo que surgió en el juicio, $1 millón del Chapo Guzmán para... digo... El sostener que acá hay una cuestión que tiene que ver con el narcotráfico, el carácter turbulento, me parece que lo que esto desnuda también es el carácter eminentemente político. Ya lo sabíamos, pero esto lo marca, digamos, y bueno, y nada, veremos cómo termina. Luciano no nos está diciendo cómo va a terminar. No sé si alguien tiene mejor información es que en la medida que la agresión escale y no haya una lógica de diálogo en paralelo pública, que es la forma en que Trump trabaja también, por otro lado, ¿no? Sí. 50% de aranceles y abrazándose con Lula es otro formato, pero es la misma. Va a terminar en algo mal, porque el escalamiento militar o tiene un límite en una línea de diálogo o no lo tiene. Y además en un momento en que, bueno, todas las plataformas regionales de integración están en un mal momento, también hay que decirlo, entonces es más difícil coordinar, ¿no? Y pensar una respuesta. Sí, más que un mal momento de las plataformas de integración regional, me parece que estamos en un siglo en el que hay un auge de los nacionalismos y de los estados-nación, ¿no? Pero que tratan de vaciar, digo, esas plataformas, ¿no? Un poco de Sí, coincido, pero lo veía desde el lado opuesto, ¿no? Totalmente. No me parece que sea una deficiencia de las plataformas de integración. No, en sí, por supuesto. Sino como una moda, por decirlo de alguna manera banal, de los nacionalismos. Totalmente. Una cosita de un segundo nomás que tiene que ver con algo que decía Gabriel. Es un tema muy importante para Argentina. Argentina se va a ver comprometida en todo esto. Ya hubo un primer dato que pasó un poco por abajo del radar, porque es un tema por ahí que en la agenda de defensa no se sigue tanto, pero le pidieron al jefe de la Armada, al almirante Allievi, que desplazara un destructor que estaba haciendo el ejercicio UNITAS
a Puerto Rico, digamos, en el marco de la presión, y Allievi argumentó problemas técnicos de ese destructor, pero está claro que Lo tuvo acusan de hacerse el boludo, sí, literalmente. tuvo un reflejo de autopreservación, que yo creo que ese margen que tuvo Allievi ahora, que aparte generó el enojo de Karina Milei y también selló su suerte, digamos, Claro. como jefe de la fuerza, digamos, ¿no? Pero ese es un dato porque si esta presión se intensifica, las Fuerzas Armadas Argentinas se van a ver frente a una situación que no han tenido en los últimos 40 años, ¿no? No, y que además son conscientes de los vaivenes políticos. Las Fuerzas Armadas creo que si hay algo que Absolutamente. tienen muy claro, yo Absolutamente. creo que más que la clase política, las Fuerzas Armadas tienen claro que esto es una vuelta al mundo y que estás arriba y que estás abajo, entonces hay que ver también cómo actúan en consecuencia. Luciano, gracias. Gracias, Orián, gracias a todos. Gracias. Tuvimos el placer de recibir acá en la mesa de Sin Pasaporte a Luciano Ancelini. Minutos finales del programa. Busca en Minutos finales de Sin Pasaporte. Qué linda charla hemos tenido hoy con Luciano y en general qué lindas charlas hemos tenido en este ciclo de Sin Pasaporte. ¿Ya estás nostálgica, Orián? Y un poquito sí, la pasé muy bien, me gustó mucho, la verdad. Hoy me castigaste, Ori, ¿eh? ¿Yo te tuve castigada? Sí, hoy sí. No, apenitas. Estaba hablando mucho. No, no, está muy bien. está Están muy bien. desordenados, nos dijo cuando cortó Sí. el aire. No, es que me van a ir reconociendo. Es que ustedes me invitaron a opinar de manera franca, y sincera y directa. Y me dijeron, ¿estamos un poquito desordenados? Dije, sí, pero un desorden que vale la pena. No fue tan desordenado No, y estuve- había muchas preguntas para hacerle a Luciano. Y es verdad que es un tema apasionante. Y les digo, además, que a mí me encanta trabajar con gente que se apasione por la política internacional, porque lo es apasionante y hemos podido darnos el lujo todos los miércoles desde el mes de agosto. Hemos tenido el lujo de compartir este espacio y de poner en debate de otra manera, creo yo, esos temas que nos llegan de manera muy arrolladora en los medios en forma de titular y bajada, que muchas veces no tenemos tiempo de pensar simplemente y de charlar más en profundidad. ¿A qué voy con todo esto? Que hoy es penúltimo programa de Sin Pasaporte del año 2025, porque no nos vamos a ir tan fácilmente. El transcurso del verano ustedes tendrán noticias y novedades sin lugar a dudas, pero primero darle un cierre a lo que estamos haciendo ahora. Penúltimo programa de Sin Pasaportes. La semana que viene es champagne. Celebramos este 2025 o vermú o Fernet con coca. o Fernet con coca, que es lo que a veces tomamos acá en el Café de los Patriotas, pero no siempre. Bermud, papas fritas y good show. Y decía. además hay una fiesta al terminar el programa. Y hay una fiesta a terminar el programa. También quiero aprovechar para decir que Franco, que no estará presencialmente con nosotros, está él participando del último programa al aire, porque está en todos los programas. Los dos chicos viajan, ustedes lo saben, cuando uno hace política, cuando uno tiene los laburos que ellos tienen, bueno, uno se va para acá, para allá, pero siempre están todas las semanas ambos trabajando en que el programa salga de la mejor manera posible. Así que hoy, último programa al aire para Franco Metaza. ¿Cómo te sentís con eso, Franco? Bueno, contento, la verdad que ha sido un ciclo por demás interesante, superado expectativas. Esta aventura radial que nos propusimos me parece que ha sido muy, muy satisfactoria y esperemos que sea el comienzo de... Esperemos, ojalá sea el comienzo de, efectivamente. Es todo error y prueba. Hicimos prueba, pero no hicimos errores. Y yo me olvidé, algunos días me olvidé el toque de la hora, como hoy. Ahora son las 19 horas, 22 minutos en todo el país, Bien. 27 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y algunos pronostican que va a llover para la noche. Gabriel, ¿algo para agregar sobre el No, top de la no. hora? Hola. No. Bueno, el programa, igual tenemos todavía un programa más. Pero me parece que no es el único programa que ha surgido este año sobre estos temas, porque claro, hay muchos necesidad. actores y hay muchos. Y la capacidad de análisis
mientras estuvimos en la gestión y en los debates de la gestión y en las complejidades de la gestión, pero tomar distancia y hacerlo en la radio ayuda mucho a pensar eso, ayuda mucho a reflexionar, a mirar, a escuchar de otra manera, no solo escuchar como un debate político, sino escucharlo también como una profundización de cuestiones. Yo estoy súper satisfecho con eso. Me voy a tomar por lo menos 2 años sabáticos ahora por el esfuerzo hecho. No, es un poco mucho, ¿no? No. Yo no estoy de acuerdo con eso. Quiero una temporada más. Hagamos, por favor, estoy pidiendo un recorte. Quiero una temporada más y más también. Y quiero este equipo, todos. Así que nada de tomarse... Fernet incluido. Sí, nada de tomarse vacaciones y año sabático. Esto no vale. Bueno, hemos dejado, volviendo un poquito al programa de hoy, porque ya vamos a tener tiempo de despedirnos y de despedir a este 25. Hemos dejado algunos temas que no son menores fuera de esta agenda. Se extendió un poco la entrevista con Luciano, legítimamente. No vamos a dejar tal vez de comentar muy brevemente que Honduras, los hondureños y las hondureñas no saben todavía quién va a reemplazar al frente del Ejecutivo a Xiomara Castro. Eso es un tema que nos puede interpelar, que nos debería interpelar a todos. Tenemos, de hecho, las declaraciones de la presidenta respecto del proceso electoral. La escuchamos. Pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP y adulteración de la voluntad popular. Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo en Naciones Unidas, la Unión Europea, CELAC, la OEA y otros organismos internacionales. Mi deber como presidenta y como mujer que surgió de la resistencia es defender la democracia, la dignidad nacional y la voluntad soberana del pueblo. No hubo proceso electoral fácil de comentar y analizar este año en la región, hay que decirlo, ¿no? La democracia ha muerto, podríamos decir, parafraseando a Nietzsche, para las izquierdas y para las derechas. Por lo menos 4 procesos donde la denuncia de fraude ha sido clave. Absolutamente. Venezuela, Ecuador, Bolivia. Y Bolivia. 4 procesos, lo cual la palabra fraude ha tenido el... Absolutamente. Están entonces todavía a la espera de conocer el ganador de estas elecciones. En ese discurso del que hemos traído apenas un fragmento, Xiomara Castro apuntaba también contra los conservadores de Washington que, en sus palabras, cito acá textualmente, se aliaron con el narcotráfico, el crimen organizado y las maras que durante 12 años y 7 meses operaron con impunidad desde el propio Estado y que buscan ahora restaurar el orden viejo que convirtió a Honduras en un narcoestado, obligó a miles de hondureños a emigrar y pretende impedir ahora que el pueblo avance en su proceso de refundación. No nos olvidemos que en ese proceso electoral en Honduras también se metió de forma muy explícita y obscena la mano estadounidense con un apoyo por parte de Donald Trump a uno de los 2 candidatos, Narritito Afura. Y el indulto a... Y el indulto que mencionábamos en algún momento del programa a Juan Orlando, espera, se me está escapando, Hernández. Iba a decir Fernández, perdón, mezclé, se me hizo una laguna. Condenado a más de 40 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, por haber facilitado la entrada de varios cientos de toneladas de cocaína, que estaba preso hasta hace apenas unos días y que finalmente Donald Trump indultó y que está ahora libre. Entonces, nuevamente Estados Unidos interviniendo en los procesos electorales en la región. Podemos terminar simplemente diciendo tenemos cita este fin de semana, una cita democrática para todos en la región. Vamos a tener una mirada atenta a lo que suceda o lo que pueda suceder en Chile, donde todos los sondeos le dan todavía la ventaja al ultraconservador, ultraderechista, así se dice, José Antonio Kast, frente a Janet Jara.
no hablaron todavía las urnas, simplemente esa coalición de partidos, no es una coalición, pero el apoyo explícito de los candidatos de derecha a la candidatura de José Antonio Kast hace muy probable y muy verosímil su llegada al frente del Ejecutivo. Igual las urnas hablarán el domingo, ojalá no haya ninguna historia de fraude ni nada por el estilo, pero todavía se podría complicar un poco más el mapa electoral en la región. Sí, yo creo que si gana la derecha no creo que sea que no haya ningún tipo de sospecha de fraude en Chile por una cuestión de tradición. Y me quedo con una reflexión respecto a lo de Estados Unidos. Me parece que más allá del injerencismo elocuente, evidente, grosero, estamos también ante un gobierno de Estados Unidos que más que combatir el narcotráfico empieza de repente a parecerme, y me hago cargo de lo que digo, va por cuenta mía, de repente parece ser el árbitro entre cárteles, ¿no? Como que está jugando una guerra de cárteles y tomando partido por un sector. Por lo menos 5 derrotas electorales, incluyendo Miami, donde los republicanos hace no sé cuántos años venían gobernando en forma ininterrumpida. Así que habrá que ver también qué está pasando al interior de la sociedad estadounidense, qué está pasando con esta idea y los tiempos de esta idea de reconstruir la industria y que eso no se ve. ¿Qué pasa con los otros actores? Veremos el año que viene también. Y con varios frentes judiciales abiertos, nada fáciles para el señor Trump. Que es de alguna manera lo judicial, en algunos casos el último dique de contención frente a la avanzada autoritaria de Donald Trump. Cuántos temas, ¿no? Ya sí, segundos finales, instantes finales, con una ronda de agradecimiento para Leno, que está en la operación técnica, para Valentín Catalán, que está hoy en la operación audiovisual, en la producción, y puesta al aire Ezequiel María. Muchísimas gracias por el trabajo a todos ustedes, al gran equipo de FM La Patriada, pero también del Café de los Patriotas, que siempre nos reciben de la mejor manera. Gabriel, ¿cómo la pasaste? Fantástico, como siempre, llegué un poco apurado porque la calle estaba mortal, pero bien, la verdad que ha sido muy interesante y como siempre. Nos volvemos a encontrar el miércoles de la semana que viene. Franco, que te vaya muy bien, porque estás a punto de despegar, no hoy, pero pronto, para otros horizontes, y nos volvemos a encontrar en 2026. Nos volvemos a encontrar, nos estaré escuchando y me despido este miércoles 10 de diciembre de 2025, recordando que quedan 21 días para fin de año y Cristina Fernández de Kirchner lleva 183 días presa. Y recordamos que se cumplen 42 años de la democracia de Argentina. 10 de diciembre. A todos ustedes que nos están acompañando todos los miércoles, gracias. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Cuídense, pórtense bien. Chao, chao.